Hola jóvenes, ¿qué tal? Aquí con un nuevo tema de lenguaje. Hoy día vamos a ver el tema de la morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología es una rama de la gramática o de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras y los elementos que la componen. Su unidad de estudio es el morfema. Para entender a la morfología, vamos a contextualizarlo en el texto. El texto es una unidad con significado, coherencia, transmite un mensaje y está estructurado. Trata de un solo tema. Ahora, el texto nosotros podemos seguir subdividiendo en unidades que tengan significado, que nos dé significado. Por ejemplo, al texto lo podemos dividir en párrafos, porque los párrafos son, son unidades que tratan de una idea diferente a la otra, pero todas apuntan al mismo tema. El párrafo también podemos seguir subdividiéndolo en unidades con significado. Por ejemplo, la oración. La oración es otra unidad con significado y nos transmite ya un significado más específico, más preciso. Ahora, la oración también podemos seguir subdividiendo en otras unidades. Por ejemplo, el sintagma. Toda oración está compuesta de sintagmas. Por ejemplo, el sujeto es un sintagma, el predicado también, el complemento circunstancial, el objeto directo, son sintagmas. ¿Y qué son los sintagmas? Los sintagmas son grupos de palabras que cumplen una función en la oración. ¿Podemos seguir dividiendo el sintagma en unidades con significado? Claro que sí. Hace un momento les había dicho de qué estaba conformado el sintagma. La palabra. El sintagma está conformado por palabras. Y las palabras también todavía nos sigue transmitiendo un significado, un sentido. Ahora, esas palabras podemos seguir dividiéndolas en unidades con significado. ¿Se puede dividir? ¿No? Pues sí. Las unidades con significado vienen a ser los morfemas. Y los morfemas ya no se pueden dividir. Por eso los morfemas son es la unidad mínima con significado de la palabra. A la palabra todavía podemos dividirlas, no en sílabas, sino en morfemas. Los morfemas todavía tienen algún significado. Es así pues que la lingüística estudia estas partes de la conformación del texto y la estructura mayor, tales como el texto y el párrafo, es estudiado por la lingüística textual, mientras que la oración y el sintagma es tratado por la sintaxis. La palabra y los morfemas es estudiado por la morfología, que es nuestro tema de hoy. Como la morfología estudia a los morfemas, pues vamos a ver ahora en qué consisten los morfemas. Ya hemos visto aquí que es la mínima unidad con significado, pero ahora vamos a ver cuáles son esas clases. Clases de morfema o tipos. El lexema o raíz es aquel que contiene el significado básico de la palabra y ésta se repite en una familia de palabras. Por ejemplo, papelería, papelón, empapelado, papeles. ¿Qué parte se repite en todas las palabras en este ejemplo? Obviamente se repite papel, por lo tanto papel es la raíz o lexema. A partir de allí vamos a formar nuevas palabras agregándoles ya sea un prefijo o sufijos. Los sufijos están después de la raíz y los prefijos están antes de la raíz. Y lo mismo sucede aquí con este verbo comprender, comprendió, comprenderán, incomprendido. Se mantiene o se repite comprende. Esa viene a ser la raíz o lexema.
mientras que lo demás vienen a ser partículas que se agregan y le van a dar más significado a la palabra. Ahora veamos otro morfema más, que es el morfema flexivo. El morfema flexivo contiene significados de género, número, tiempo, persona, etc. Es decir, expresa accidentes gramaticales. Por ejemplo, en la palabra niños, la O expresa género masculino, mientras que la A expresa género femenino. Ese viene a ser el morfema flexivo porque está expresando, está significando algún accidente gramatical de género o número. Y la S, el morfema S, expresa número plural. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué lo hemos dividido de esa manera? Si hacemos un análisis de la familia de palabras de niños, niños, niñería, niñera, aniñado, niñez. En toda esta familia de palabras lo único que no cambia es nin, por lo tanto nin es la raíz o lexema. Y lo demás que queda viene a ser los morfemas flexivos. Aquí están los morfemas flexivos. Y los morfemas flexivos expresan accidentes gramaticales como género y número. Hay otros morfemas que no expresan accidentes gramaticales. Ese es otro tipo de morfemas que lo vamos a ver a continuación. Bien, el morfema flexivo, continuando con los morfemas flexivos, vamos a hacer aquí un análisis. Tenemos la palabra limpiaron. Limpiaron es un verbo. La palabra floristas y jefes. En la palabra limpiaron la raíz es limpiar. Y el morfema que queda es on. On expresa tiempo, un tiempo pasado. Limpiaron. Está expresando un tiempo pasado. Pero si dijera limpiará, la A está indicando un tiempo futuro. En este caso, on está indicando un tiempo pasado. Por lo tanto, este es un morfema flexivo porque expresa un accidente gramatical de tiempo. Pero este mismo morfema también está expresando número, porque limpiaron expresa pues cantidad, varios. En cambio, si fuera uno solo diría limpió, pero no limpiaron. Entonces, este on también está generando número. Como son iguales, a este tipo de morfema en el verbo también se le llama morfema amalgama, porque expresa además otros accidentes gramaticales, otros significados. A propósito, acá uno debe llevar tilde. Ahora, ¿cómo puedo identificar la raíz de un verbo? Veamos. Si nosotros transformamos al infinitivo, por ejemplo, limpiar, su infinitivo es ar. Recuerden que los verbos terminan en ar, ir, ¿no? Ahí está. Ar, ir. Primera conjugación, segunda y tercera conjugación. Lo convertimos al infinitivo y al eliminar la parte infinitiva, lo que nos queda viene a ser la raíz o lexema, limpi. Esta vendría a ser la raíz. Y lo mismo sucede con ganar. Eliminamos la terminación infinitiva ar y lo que nos queda es la raíz, gan. Con beber, de igual manera, eliminamos la terminación infinitiva er y lo que nos queda es beb. Por lo tanto, esto viene a ser la raíz. Entonces, de esta manera nosotros identificamos al lexema o raíz de los verbos. Ojo, de los verbos. Pero en el caso de sustantivos y adjetivos, tenemos que buscarlo en la familia de palabras que tienen. Bien, floristas. La raíz vendría a ser flor, ¿verdad? Flor. Pero en este caso estamos identificando el morfema flexivo. Esta S expresa número plural, porque si dijera florista sería singular. Pero floristas con S ya me está expresando número. Por lo tanto, la S viene a ser un morfema flexivo
porque expresa accidente gramatical. Y de igual manera A, que expresa género. En jefes, la raíz sería jefe. Y la E expresa masculino y la S expresa número. Ahora veamos los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos no van a expresar accidentes gramaticales. Más bien lo que van a expresar van a transformar a categorías gramaticales como adjetivos, sustantivos, etc. También pueden dar otro tipo de significados. Los morfemas derivativos pueden ser prefijos, sufijos e infijos. Los prefijos se escriben antes de la raíz, por ejemplo, hipertenso. Hiper es el prefijo, está antes de la raíz. Geocéntrico, centro viene a ser la raíz y geo viene a ser el prefijo, está antes de la raíz. Los sufijos siempre se van a escribir después de la raíz, por ejemplo, carnicero, viejito, casucha. Ucha es un sufijo, se escribe después de la raíz cas. El infijo se va a insertar dentro de los morfemas para darle una especie de coherencia a la palabra. Por ejemplo, cafecito, para indicar diminutivo, cafecito. Yo no puedo decir cafeíto, entonces es necesario agregarle un morfema para que haya una especie de unión de cadena entre el lexema y los sufijos. A esto se le llama infijo. Y lo mismo sucede aquí en panadero. Si yo digo panero, me voy a referir a otra cosa, ¿no? Pero si me voy a referir a la persona que elabora los panes, tengo que agregarle este infijo para que haya coherencia en la palabra. Repito, los morfemas derivativos no van a expresar accidentes gramaticales, van a expresar otras ideas que ya vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes morfemas derivativos. Tenemos it, as, illa, ura, os, is, son algunas de ellas, hay muchos más. Estos morfemas derivativos no están expresando accidentes gramaticales de género, número, sino que expresan otra cosa. Por ejemplo, it expresa diminutivo. Por ejemplo, en la palabra casita, it expresa algo pequeño, casita, ¿no? Diminutivo. As está expresando aumentativo. Portazo, ¿no? Este as indica aumentativo. Manazo, por ejemplo. Portazo, como está en este ejemplo. Cuadernazo, lapicerazo, etc. El morfema derivativo significa oficio. Por ejemplo, herrero. Ese significa oficio. Herrero, panadero, gasfitero, carpintero, etc. El sufijo il es despectivo, es decir, desprecio. Es un morfema derivativo que expresa desprecio. Por ejemplo, cursillo, como que está minimizando la importancia, ¿no? Cursillo. Ura es un sufijo que sirve para convertir a sustantivos. Por ejemplo, el adjetivo blanco se convierte a sustantivo al agregarle el sufijo o morfema derivativo ura. Y lo mismo, para convertir a adjetivo utilizamos el morfema derivativo os. Perezoso. De igual manera, is significa tendencia. Por ejemplo, budismo, vanguardismo, etc. Ismo o is es un morfema derivativo que expresa tendencia hacia algo. Como podrán observar ustedes, ninguno de estos morfemas expresa género ni número, sino que dan otro tipo de significados. El morfema alomorfo. Estos morfemas son aquellos que se usa el mismo morfema para representar a significados. Diferentes morfemas para representar a un solo significado. Por ejemplo, en la palabra mujeres y en la palabra casas, ambos están en plural.
¿Cómo sé que están en plural? A mujer se le ha agregado el morfema flexivo es. A casa se le ha agregado s. Ambos son diferentes, pero significan lo mismo, significan número plural. Y lo mismo con el femenino. Bien. En resumen, la morfología es la ciencia o disciplina lingüística que trata acerca de los morfemas, estudia los morfemas. Y los morfemas tienen tipos. ¿Cuáles son? Son el lexema, el morfema flexivo y el morfema derivativo. El lexema es aquel que contiene el significado básico de la palabra. El morfema flexivo es aquel que expresa accidentes gramaticales, género, número, tiempo, persona, etc. Y el morfema derivativo es aquel que expresa otro tipo de significados que no son gramaticales. A los morfemas derivativos también se les conoce como prefijos cuando se escribe antes de la raíz, sufijo cuando está después de la raíz, infijo cuando está entre la raíz y un morfema. Vamos a hacer el análisis de esta palabra, postmodernismo. En primer lugar, tenemos que hallar la raíz de esta palabra. ¿Cómo lo hallamos? Esto no es un verbo, así que no podemos convertirlo a un infinitivo y extraer de allí la raíz. Así que esto es un sustantivo. Hay que agruparlo en una familia de palabras. Por ejemplo, modernismo, modernista, moderno. ¿Cuál es la parte que no cambia, no varía? Viene a ser, claro, viene a ser moderno. Esa viene a ser la raíz. Y lo demás serán pues morfemas o bien derivativos o bien flexivos. Vamos a ver el análisis. Entonces, el primer morfema sería post, luego sigue modern hasta n y luego sería ismo. Por lo tanto, el morfema derivativo llamado prefijo es post. ¿Por qué? Porque está antes de la raíz. El prefijo siempre se ubica antes de la raíz. Ismo sería el morfema derivativo también llamado sufijo, que significa tendencia hacia algo. Siguiente palabra, desarmados. La palabra desarmados también vamos a desarrollarlo en su familia de palabras. Este es un adjetivo. Desamarrados, dicen, ¿no? Desamarrados. Desamarrados, amarrados. ¿Qué más? Amarra. ¿Cuál es la parte que no cambia, no varía? Es amarra, ¿verdad? Por lo tanto, amarra viene a ser la raíz. Vamos a ver el análisis. Des sería un prefijo que significa carencia. Amar sería la raíz. At sería el infijo. Y o sería o y s serían también otros morfemas. Vamos a ver qué tipo de morfemas son cada uno de ellos. Des sería morfema derivativo, prefijo porque está antes de la raíz o antes del lexema. El lexema o morfema es amar. Ya hemos hecho el análisis y este viene a ser el lexema. El morfema derivativo sufijo sería at. Es un morfema derivativo porque no expresa accidente gramatical. En cambio, o sería morfema flexivo porque expresa género. En este caso sería género masculino. Podemos decir desamarrado o desamarrada, pero en este caso es o, por lo tanto es género masculino. Le hemos agregado s para que exprese otro tipo de morfema flexivo llamado el número. El morfema s siempre va a designar al número. Esto es un morfema. Vamos a desarrollar algunas actividades
en la cual aquí te pide identificar los morfemas de las siguientes palabras. Las palabras son gatitos, callazos, precandidatas, antibacterial, alegría, peruana, tristón, etc. Veamos. Gatitos. ¿Cuál será el morfema? ¿Cuáles serán los morfemas de gatitos? Tenemos que dividir estas palabras en morfemas. En este caso de gatito sería, miren, yo te recomiendo de que pongas una pausa y vas desarrollando cada una de estas palabras. Luego vuelves al video para ver la respuesta. Veamos. Estos serían pues los morfemas de la palabra gatitos. Ahora vamos a detallar cuál será el lexema. El lexema es gat, porque es la parte que no cambia, no varía. Podemos decir gatitos, gatazos, gatos, engatusado, etc. Gat es la parte que no varía, por lo tanto es el lexema. El morfema flexivo sería O y S, porque O nos indica género masculino, porque también podemos decir gatitas, A, pero en este caso estamos utilizando O. S es el morfema flexivo porque expresa número. Y lo que queda es IT, morfema derivativo que expresa diminutivo. Gallazos, aquí están los morfemas. Gall sería la raíz, as, O y S expresan morfema flexivo porque la O expresa género masculino y S expresa número plural. As sería el morfema derivativo que significa aumentativo. Gallazos. Precandidatas. Morfemas de precandidatas serían, ahí está, precandidat, a, s. Si analizamos precandidatos, precandidatas, candidato, candidata, candidatura, la parte que no cambia, que no varía es candidat. Entonces, esa viene a ser la raíz o lexema. Candidat, podemos decir candidatos o candidatas. A está expresando género femenino y S está expresando número plural. Como expresan accidentes gramaticales, estas vendrían a ser los morfemas flexivos. Y pre sería morfema derivativo porque es un prefijo. Antibacterial. Ahí están sus morfemas. Bacteri sería la raíz o lexema, ya que se repite constantemente en la familia de palabras. Bacteri es el lexema. No tenemos morfemas flexivos porque no expresa ni género ni número. Si dijera antibacterial es, el morfema es sí expresa número, pero no lo tenemos aquí, por lo tanto no hay. Anti y al vendrían a ser morfemas derivativos, ya que no expresan ni género ni número. Alegría. Los morfemas son estos, alegría. Alec sería la raíz, porque podemos decir alegre, alegro, ya varió, ya cambió, alegre, alegro, así que hasta la R es el lexema. Morfema flexivo no tenemos porque no expresa género ni número. Si le agregamos S, alegrías, la S sería morfema flexivo, pero no lo tiene. IA significa conversión a sustantivo. Este sufijo nos sirve para transformar a sustantivos a cualquier palabra. Bien, peruanos o peruana. Perú es la raíz, an es un morfema derivativo y a sería morfema flexivo. Veamos, Perú la raíz, morfema flexivo es a, peruana, porque está indicando femenino, peruán a. Si dijera peruán o, sería masculino. En este caso es a. An sería morfema derivativo porque no expresa ni género ni número, más bien expresa gentilicio, lugar de procedencia. Tristón, este viene a ser la raíz, trist,
y on sería el derivativo. Veamos. Bien. Oceánica, el SM es ocean, porque a partir de ahí vamos a formar palabras nuevas. Oceánico, oceánica, oceanía, océano, etc. Esa es la parte que no cambia, no varía en la familia de palabras. A sería el morfema flexivo porque está expresando género, género femenino, porque puedo decir oceánico o puedo decir oceánica, ¿no? Ic sería el morfema derivativo. Gracias, nos vemos pronto.